después de los apóstoles, pues vienen los padres apostólicos. O sea, ¿quiénes son los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles, los que vivieron en tiempo de los apóstoles y asumieron su doctrina. Después de los autores del Nuevo Testamento, pues fueron surgiendo otros que habían sido discípulos de los apóstoles y habían recibido de ellos la buena noticia. Se trata, como digo, de estos padres apostólicos y los escritos de ellos están en la segunda mitad del siglo primero y durante todo el siglo segundo. Hay algunos como son la carta a los romanos y la carta a los efesios de San Ignacio de Antioquía, que Antioquía hoy día es de Turquía, pero era de Siria, y ahí es donde se comenzaba a llamar, recordad, a los cristianos cristianos, y ahí es donde San Ignacio dijo que la iglesia era católica, que era universal. Pero San Ignacio de Antioquía lo detuvieron y lo van a Roma a sacrificarlo, y él escribía que no se preocupasen por él, que no intercediesen por su libertad, que a él no le importaba ser trigo molido para ser una hostia viva de Cristo que se ofrece al Padre como mismo Jesucristo. Pues bien, estas dos cartas, la carta a los romanos y la carta a los efesios, cuando iba preso, San Ignacio iba escribiendo cartas a distintas iglesias, algunas se repiten, pero se conservan bastante de estas cartas. Luego está otro muy importante que es un autor desconocido, que es la carta a Diogeneto, que también influyó mucho en la iglesia primitiva, y San Clemente Romano. Hay dos textos que son casi como fuentes bíblicas, ¿no? Que son la Dida G, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Son libros, no se saben los autores, pero son que influyó muchísimo en la iglesia de estos siglos. Después de ellos, pues surgieron un grupo de autores que intentó defender la iglesia de los ataques que sufría de los paganos. Son los padres apologistas. Son una cosa, los apóstoles, los padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, y los apologistas, que son San Irineo de León, en siglo 130 al 202, Tertuliano, 160 al 220, Novaciano, y San Cipriano de Cartago. Si os fijáis, hay dos Jesús, otros dos no, Nabaciano y Tertuliano. Y es que estos son los que le llaman autores eclesiásticos, porque su doctrina, que es muy buena la mayoría, pero tenían varias herejías que la Iglesia no las aceptó a los siglos siguientes. Y Orígenes, Estos padres apologéticos trataron de traducir la fe cristiana al lenguaje del pensamiento griego y trataron de inculturar a ese mundo griego para enriquecer la cultura eclesial. Entre ellos están San Justino, siglo 108, perdón, 100, año 108, 166, San Clemente de Alejandría, 150, 200. Alejandría, recordar que es el norte de África, está en Egipto, y Orígenes. Este es más, Orígenes quizá el más interesante. Fue el autor y fue director de la Escuela de Alejandría y alcanzó un gran nivel teológico, pero tuvo muchos problemas con el obispo de esta ciudad, así que se fue a ordenar sacerdote a Cesarea, en la parte ya de Siria. Esto le trajo muchas complicaciones. Murió a causa de las lesiones que le causaban las torturas a que fue sometido en la persecución romana contra los cristianos. O sea, que él es mártir, pero no es santo. Pues, Orígenes, pues siguiendo los pasos de Clemente de Alejandría, hizo un gran esfuerzo por introducir en la teología cristiana todo lo bueno que tiene el pensamiento pagano, sobre todo la filosofía platónica. Dentro de su obra, pues están escritos espirituales que son de gran importancia. Por ejemplo, un comentario al Padre Nuestro, precioso, pero desgraciadamente, pues su pensamiento no se ciñe mucho a la doctrina de la Iglesia, por eso lo apartaron un poco. Este hombre, este autor eclesiástico, Orígenes, pues en uno de sus grandes aportes a la espiritualidad cristiana, él habla de 3 grados clásicos de maduración interior. Segundo origen, la palabra de Dios queda impresa en nuestro interior. Se diferencia de distintos modos dependiendo de nuestro grado de madurez espiritual. O sea, dependía del recipiente,
lo que se recibía. Estaban primero los principiantes. El principiante solo es capaz de captar literalmente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Su ascenso hacia Dios consiste básicamente en esforzarse en vencer las tentaciones, en vencer los impulsos que le alejan de Él y en actuar moralmente según la voluntad divina. Hay un segundo grado de espiritualidad, de madurez, que capta lo inteligible que hay en las Escrituras y contempla fácilmente a Dios en sus criaturas. O sea, que no se queda en el literalismo de la Biblia, sino que ya, ¿qué quiere decir eso? Trata de que se descubra lo que hay en las criaturas del Creador. Y hay un tercer grado que es el perfecto y llega a alcanzar el contenido espiritual más profundo de las Escrituras. No necesita ninguna mediación para contemplar a Dios, pues el Espíritu se ha unido íntimamente a Él, utilizando el matrimonio espiritual con su amado esposo. Sería la mística, ¿eh? O sea, el primero sería la estética, la mística y el segundo entre los dos. Según Orígenes, es necesaria la ayuda de la gracia divina para cada uno de estos tres grados. Muchos autores espirituales pues se basaron posteriormente en ellos, aunque lo hicieron desde puntos de vista muy diferentes. Y de hecho solamente se fijaban en ciertos elementos que decía Orígenes, pero influyó mucho en la mística de todos los siglos siguientes. Hubo autores que sin oponerse a Orígenes totalmente, pues hablaban de una madurez espiritual que no tenía que ver con estos tres grados. En el fondo sí, pero y la espiritualidad, decían ellos, no es una ciencia exacta, es un saber vivencial, o sea, que hay que vivirlo. ¿Qué es el ascetismo y la mística en el camino espiritual? En todo caso, si bien todo camino espiritual ha de ser ascético y místico a la vez, los maestros espirituales cristianos consideran que los inicios son mayoritariamente ascéticos, como les decía yo hace un momento. Es el creyente quien activamente se pone esfuerzo para acercarse a Dios. Pero después, en la medida que madura espiritualmente, su camino espiritual va pasando a ser más místico. Pues el creyente pasivamente se va dejando llevar por el Espíritu Santo. O sea que el primero, eso siempre está en la iglesia. Que, por ejemplo, el primero es el esfuerzo que yo pongo. Voy acercándome a Dios y entonces Dios se acerca a mí, el Espíritu Santo de a mí, y es cuando ya estoy en esa relación que Origen ha hablado del matrimonio místico de los santos. Santa Teresa y muchos santos han hablado de ello. Ahora, hay una filosofía que influyó mucho en todos estos padres, que era Platón, especialmente en Orígenes. La iglesia, pues, de esa época, esa segunda mitad del siglo primero y todo el siglo segundo, pues quiere asumir la filosofía platónica como base de su teología. Y esto va a influir mucho en la espiritualidad cristiana y en concreto en San Agustín. La antropología platónica afirma que el ser humano está compuesto de alma y de cuerpo, pero el error está ahí, lo hace de un modo dualista. Considera que el alma como un elemento bueno y el cuerpo es como un elemento malo. Así, según la forma del pensamiento, dado que el alma se asemeja a lo divino, es mucho más importante atender al alma que al cuerpo, porque el cuerpo es, para Platón y para muchos de estos, de algunos de estos mm, místicos de esta época, habla que el cuerpo es una especie de cárcel en la que ha de vivir el alma en esta vida. Está esperando siempre a anhelo liberarse del cuerpo para ascender a la semejanza del Padre Dios, de lo que Dios quiere. ¿Está de acuerdo la Iglesia con este dualismo platónico? La Iglesia, por supuesto, que habla de la persona tiene alma y cuerpo, pero no acepta este dualismo platónico, pues va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura se afirma que el ser humano es una unidad, de tal modo que todo él ha sido creado por Dios,
todo él ha sido redimido por su Hijo, que el ser humano, cuerpo y alma, es templo del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios va a resucitar y va a acceder al reino celestial. No solo el alma, sino también el cuerpo, aunque hablan siempre del cuerpo glorioso, como el cuerpo de Cristo una vez resucitado es un cuerpo glorioso. Sí, tenía las llagas, había incluso comida, pero es un cuerpo glorioso, entre comillas, nada que ver con este cuerpo material. Hay que reconocer que por influencia platónica, el cristianismo, pues le ha dado mucho más importancia a lo espiritual que a lo corporal. E incluso ha habido a lo largo de la historia ciertas espiritualidades muy rigoristas que han mirado el cuerpo con mucho recelo, como si fuera una fuente de impulsos pecaminosos y contrarios a la voluntad divina. La Iglesia siempre ha tratado de superar estas exageraciones y, por supuesto, desde el Concilio Vaticano II se nota mucho más este esfuerzo que hace la Iglesia. Ha habido la filosofía platónica. Hola, muy buenas. Apareció nuestro amigo, nuestro director. Bueno, la filosofía platónica y la dualidad cristiana. Ha habido grandes autores que venciendo esta y otras dificultades han empleado con gran sabiduría la filosofía platónica para enriquecer la espiritualidad cristiana. Entre ellos, como digo, ha sido Orígenes, pero de modo especial San Agustín. San Agustín está muy influido por la filosofía platónica, así como Santo Tomás, pues es por Aristóteles, ¿verdad? Otros autores, sin embargo, se han apoyado más en la antropología de Aristóteles, por ejemplo, San Irineo de Lyon, cuya antropología se ciñe totalmente a lo que hay los textos bíblicos y punto. Curiosamente, este autor le da gran importancia al cuerpo humano, del cual dice que ha hecho este cuerpo humano por las manos creadoras de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro buen ejemplo es Santo Tomás de Aquino, como les decía, pues se basa fundamentalmente, así como San Agustín y Orígenes, se basan en la filosofía mm, platónica, pues Santo Tomás de Aquino y San Ireneo de León se basan más bien en la filosofía aristotélica. Bien, estamos en un tiempo muy especial, el contexto político, que es la Iglesia en este imperio romano. El imperio romano estaba en decadencia y no podía someter a la Iglesia. Y entonces, como no podía someterla, lo que hace es unir sus fuerzas a ella y la convierte en religión oficial. Esto sería como un resumen de lo que vamos a hablar ahora. La Iglesia se desarrolló en la clandestinidad durante 3 siglos, las persecuciones, las catacumbas. Pero llegado el siglo IV, el Imperio Romano, como digo, cae en una gran decadencia. Y como os digo, no podía vencer a la Iglesia, une sus fuerzas a ella. Y así se inicia un proceso para llevar al cristianismo a ser, a final del siglo IV, pues la Iglesia oficial del imperio. Esta espiritualidad de la Iglesia es una espiritualidad legalizada. La Iglesia ha visto en este cambio pues, un sabio impulso del Espíritu Santo. Pero como todo acontecimiento humano, se puede observar que este proceso tuvo sus pros y también tuvo sus contras. El poder político, social y económico que la Iglesia alcanzó a final de este siglo lo mantuvo en gran medida pues hasta la Revolución Francesa. Es en este siglo IV cuando se produce algo muy importante en la vida de la Iglesia, que es el desarrollo de la vida religiosa, que ya hablaremos más adelante de este. Ya había de algún modo iniciado en el siglo anterior, siglo segundo, tercero sobre todo, pero el cuarto y quinto ya con San Benito, pues mucho más todavía. Ahora, ¿cómo se convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano? Para muchos fue el momento de gran
degeneración de la Iglesia, para otros no. La llamada paz de Constantino, que llegó en el año 313 con la promulgación del Edicto Milán, con el que se despenalizó la práctica del cristianismo y se devolvieron a la Iglesia todas las propiedades confiscadas. Esto supuso un camino que cambia radicalmente el aspecto espiritual. Los cristianos, de ser perseguidos en el Imperio Romano, este se va cristianizando. Otro año importante para esta identificación de la religión con el Imperio Romano, pues es cuando el emperador Teodosio el Grande, estamos hablando de 347 a 395, pues convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. O sea, Constantino fue la paz que admitió que la iglesia podía vivir en paz. Pero con Teodosio es otra cosa. A raíz del año 393 prohibió definitivamente las religiones paganas. Y la iglesia entonces se sintió llamada a catequizar y a bautizar a gran número de personas. Como es lógico, pues esta cristianización forzada pues produjo un descenso de calidad espiritual en las comunidades cristianas. No es lo mismo una iglesia perseguida de minorías que esa iglesia de mayorías donde se bautizaba gente, pero ya le faltaba el catecumenado, una buena preparación. Se hacían cristianos porque prácticamente se les obligaba. En este siglo, además, Constantinopla, recordad que Constantino fundó Constantinopla y se lo dio uno a sus hijos y otro al otro hijo, Roma, pues Constantino la convirtió en la capital del Imperio Romano y pone así las bases de lo que será, a partir del año 395, el Imperio de Bizancio. O sea, deja de llamarse mm, Constantinopla y es Bizancio. Se separan así la iglesia, bueno, el imperio de Oriente del imperio de Occidente. Roma y Constantinopla pasaron a ser las dos principales centros del cristianismo. Durante los tres primeros siglos, el cristianismo optó mayoritariamente por la coexistencia pragmática con la cultura grecorromana. Pero llegada la paz de Constantino, la relación entre la Iglesia y el imperio cambió enormemente. Desde entonces se fue extendiendo entre los cristianos la idea de que el emperador actúa según los dictados de la providencia divina. O sea, el emperador tiene la fuerza de Dios. El máximo representante de esta postura es un historiador y teólogo del siglo III y parte del IV, 339, es San Eusebio de Cesarea. Considera que Dios se sirvió del Imperio Romano para preparar la implantación del cristianismo, es decir, hacerle universal. ¿Qué diferencia hay entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente? Pronto, en el seno de la Iglesia, sobre todo en Oriente, se estableció una estrecha relación entre Dios y el emperador, siendo Cristo su mediador. En efecto, en esta época se consideraba que había unidad sustancial entre el Imperio Romano, convertido en la imagen de la religión de Cristo en la tierra, y la Iglesia. Se identifican el Imperio Romano con el reino de Cristo en la tierra. Y la iglesia se transforma en una iglesia universal. Esto produjo en el Imperio de Oriente lo que se llama el cesaropapismo, según la cual, si bien intentó mantener una distinción entre la esfera religiosa a cargo de los obispos y la esfera civil en manos de los gobernantes y magistrados, el emperador pasó a ser considerado, de hecho, el mediador entre sus súbditos y Dios. Está como quitando a Cristo la mediación, llegando a inmiscuirse mucho en las cuestiones internas de la Iglesia. Esto pues lo vamos a estudiar un poquito más adelante, que es muy interesante. En el Imperio de Oriente fue distinto.
No pudo ser así debido a que hubo un tiempo en que el poder político cayó en manos de la herejía arriana, que niega la divinidad de Jesús, lo que provocó un considerable distanciamiento del poder imperial con la Iglesia. Por ello, casi al contrario de lo que ocurría en Oriente, la Iglesia de Occidente se mantuvo, entre comillas, bastante libre e independiente del poder político. Se sitúa por encima de él en cuestiones religiosas y morales. San Ambrosio de Moral, pues fue uno de los principales defensores de esta postura. Bien, esto es un poquito el tiempo de el momento en que los padres apostólicos primeros, sucesores de los apóstoles, los apologetas que defienden la religión de los ataques de los paganos, y después ya el crecimiento de la iglesia dentro del imperio que llega dentro del imperio, a que el imperio se haga cristiano. Y eso pues para uno fue la mayor desgracia que hubo, pero para otros fue el gran momento maravilloso porque la iglesia de este modo se ha... Bueno, ahora podemos pasar a lo de el Papa León XIV. Sabéis que el Papa León XIV, pues su relación con España es mucho anterior al pontificado. Su madre, Mildred Agnes Martínez, de 1911 a 1990, era nieta de españoles asentados en Luisiana española. Su bisabuelo, Vince Martínez, aparece documentado en el censo estadounidense en 1880 como residente en Nueva Orleans, pero que ha nacido en España. El Papa León, como prior de los agustinos, prior general, ocupó desde el 2001 al 2013, Robert Presbot, pues visitó en numerosas ocasiones, tienen como unas 50, las comunidades y colegios de agustinos en toda España. Entre las ciudades que más visitó, pues está Madrid, donde están muchos agustinos, León, Ávila, Valladolid, Salamanca, Bilbao, Huelva, Sevilla, Málaga, Santander, Valencia, Zaragoza y Tenerife, que es donde estamos los agustinos. Algunos es porque hay agustinas, como por ejemplo en Ávila, y está Santa Teresa, claro. La última visita, curiosamente, que hizo ya como cardenal, tuvo lugar en 2024. Presidió una misa en la capilla de la casa natal de Santa Teresa de Jesús. El tema que se eligió para esta visita del Papa es alzar la mirada. Es una cita del Evangelio de Juan, que se extrae del diálogo que Jesús tuvo, Jesús de Nazaret, con la samaritana, junto al pozo de Sicar, en la que Cristo se revela como el Mesías verdadero. Pues bien, nuestro Papa León llegó a Madrid el 6 de junio, fue recibido en el aeropuerto, como sabéis, de Barajas, por los reyes de España y se traslada al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida. Esto a veces hablaba mucho de que la Escolanía del Valle de los Caídos, en realidad, quien más participó como escolanías es la Escolanía del Monasterio del Escorial. De hecho, si vieron ustedes, cuando entra el, el rey con el Papa y la reina, en un momento dado giran a la izquierda y estaba la Escolanía cantando. La Escolanía del Escorial, que se fundó en 1974, ¿verdad? Que la tenemos Agustín. Allí cantaron el Ave María de Fran Biel y Tu Espetus de Palestina. Ahí hay un primer discurso entre las autoridades y el cuerpo diplomático y donde condena la pedrastía y la polarización social. Ese mismo día, fijaros, visitó Cedia, 24 horas de Cáritas, compartiendo a las personas sin hogar y familias vulnerables. Yo creo que él, cuando estuvo de padre general, visitó este lugar
se llamaba San Agustín y Santa Mónica, porque económicamente, eso no se sabe, pero vamos, nosotros sabíamos muy bien, económicamente lo manteníamos los agustinos de España, en concreto los agustinos de la provincia del Escorial. Manteníamos ese centro de acogida. Luego después ya se fue haciendo más grande y seguimos ayudando de todos los años, una gran cantidad de dinero se da a este centro. Es nuestra obra de caridad que está oculta, pero que hacen los agustinos españoles en este centro. Así que no es extraño que el Papa pues visitase ese lugar antes de ser Papa y por supuesto quiso ir ahí o les llevaba a la iglesia porque era un centro muy especial de acogida a los más vulnerables. Habló con ellos, se dejó incluso abrazar a una de estas personas que había cambiado de vida totalmente y después pues presidió en la noche en la Plaza de Lima ante 500.000 jóvenes. Hablan de 600.000. Y ahí alertó sobre la desinformación en las redes sociales. Todos los discursos del Papa fueron muy concretos y muy bien dirigidos, ¿eh? En las primeras intervenciones en Madrid, el Santo Padre pues ha llamado a la cultura, como hablábamos antes, del encuentro y no de la confrontación, a una caridad sin demora, a buscar siempre la verdad a los jóvenes y a vivir la Eucaristía, en concreto en la misa del Corpus, como fuente de transformación y a tejer redes entre la fe y la sociedad. Eso fue con el mundo de la cultura. ¿Qué es esto de la cultura del encuentro frente al enfrentamiento? En su primer discurso en España ante las autoridades, la sociedad civil, el cuerpo diplomático, León XIV, pues situó su visita bajo el signo de la reconciliación y de una vida pública capaz de superar la polarización. No es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que debe generar España, estabilidad y prosperidad. El Papa recordó la hondura cristiana de la historia de España y pidió abandonar los relatos que dividen para reconocer la complejidad de la realidad social y abrir caminos de paz que se necesitan. En ese horizonte, el encuentro no aparece como una palabra amable, sino que es lo que hace es ofrecer y proponer una tarea política, cultural y espiritual. Segundo punto, creo yo, de lo que el Papa nos regaló en su visita, y es que la caridad no puede esperar. Ya hemos hablado un poco que la caridad no emite demoras. Dijo con esta frase, si no se cosecha cuando el trigo está maduro, la cosecha se pierde. La iglesia, y esto fue de este centro de Cedia, la iglesia está llamada a mirar a las personas que sufren, escuchar sus historias, reconocer en ellas un momento de gracia. La caridad para el Papa no es un añadido a la fe, pertenece al corazón mismo de la misión eclesial. La vigilia por la noche, buscad siempre la verdad. Uno de los momentos más intensos de la visita del Papa León fue la vigilia de oración con los jóvenes de la Plaza de Lima. Allí el Papa respondió a las preguntas que le hacían sobre la vocación, el discernimiento, la oración, la vida cristiana de la sociedad y la misión de los jóvenes. En un contexto marcado por muchas voces, distracciones y mensajes de las redes, León XIV hizo un llamamiento muy directo a la verdad y les dice con claridad, fijaros bien, buscad siempre la verdad, Dios es la verdad. Si te lleva lejos de Dios, no es verdad, no lo olvidéis. El Papa vinculó esta búsqueda al silencio, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios
y a la adoración de la Eucaristía. No propuso a los jóvenes una fe encerrada, sino una vida capaz de iluminar la familia, la universidad, el trabajo y también la realidad digital. Un cuarto punto de los discursos del Papa es el Corpus Christi. Habla de una relación viva y no un recuerdo del pasado, la Eucaristía. La Santa Misa, la procesión, la bendición eucarística del Corpus en la Plaza de Cibeles. Esto no es un recuerdo del pasado. León XIV recordó que la Eucaristía es presencia viva de Cristo, alimento del pueblo de Dios y envío a los hermanos. Por eso la misa termina siempre, podéis ir en paz, especialmente hacia los pobres, a quienes han perdido la esperanza. Allí debe de ir nuestra iglesia. El Papa pide que nuestra fe, nuestra iglesia, no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe en la que hay que beber también hoy. El Papa enfatiza así la rica tradición eucarística española con una llamada a la conversión. Las procesiones, los cantos, las custodias y la piedad popular no son solo patrimonio, son una escuela viva de adoración, gratitud y compromiso. Para el León XIV, arrodillarse ante el Señor implica también aprender a reconocer la dignidad del hermano. Y quinto punto, tejer redes de comunicación, pues puede herir o puede sanar. En el encuentro con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte, celebrado en Movistar Arena, León XIV, el Papa habló de la dignidad humana, del bien común, del papel de la cultura y la responsabilidad del lenguaje. La comunicación nunca es neutral. Toda expresión habla, transmite. Y esta comunicación, lo sabemos todos muy bien, puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizonte. El Papa ya en Barcelona pues habla de ser testigo y propiedad de la unidad, de la acogida, de la concordia y de la paz. La Sagrada Familia ha despedido al Papa León XIV con un espectáculo de música y de luces, tras la bendición por parte del pontífice de la Torre de Jesucristo. Jóvenes con velas, ¿verdad? Los vimos todos. Es impresionante ese, entre comillas, espectáculo. Han cantado en la fachada de la basílica y acto seguido se ha iluminado la cruz de la Torre de Jesús, al tiempo que se han ido encendiendo los objetos lumínicos repartidos entre el público. El órgano ha sonado. Las vidrieras han quedado iluminadas en el interior. Varios drones han dibujado en el cielo de Barcelona la imagen del arquitecto Antonio Gaudí, una especie de sus citas más célebres. Primero, en amor, después, la técnica. Barcelona pues despide al Papa con una fiesta que la política no pudo empañar. Habéis oído de eso, ¿verdad? También. León XIV deja una ciudad con un nuevo símbolo visible desde todos los rincones del mundo. La Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, pero también la sensación de haber recuperado durante 2 días un raro espacio de encuentro en una orbe que se cuenta entre las más secularizadas del mundo. En su visita pastoral, el Papa León XIV centró su mensaje en Barcelona en la necesidad ineludible de unidad, y lo dijo catalán, la misión de la Iglesia y el valor de la fe, combinando estos temas teológicos con la impresionante arquitectura del Templo de la Sagrada Familia. La unidad como pilar. Hizo un llamamiento a los catalanes para ser constructores de unidad, subrayando que trabajar juntos no es una opción estética, sino un requisito indispensable en la propia naturaleza de la Iglesia. El impulso evangelizador instó a la comunidad a mantener una vocación activa y misionera. Luego sabéis que visitó un centro penitenciario y habla que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona
y citó a San Agustín. Les recordó que el pasado no condena el futuro y les animó a confiar en la gracia de Dios. Esta frase es preciosa, ¿eh? Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Dios te ama como eres, pero te sueña mucho mejor. Les invitó a no ceder a la tentación de sentirse menos y alzar la mirada hacia quien, a través de quienes los acompañan, nunca dejan de mostrarle cercanía. En la Abadía de Montserrat, pues, invitó a los presentes a seguir el programa de vida cristiana que se encierra en la palabra de María de Caná: haced lo que Él os diga. Señaló que esa obediencia exige de poner armaduras con las que el ser humano se protege de sus heridas y sus miedos. Afirmó, contemplando al niño Dios en brazos de la Virgen, como la imagen de un amor que se entrega sin defensa. Concluyó pidiendo a María que enseñe a renunciar a las palabras hirientes y a cultivar el amor en todos los ámbitos de la vida. Pues bien, también en Barcelona se encontró con una realidad de caridad y asistencia diocesana en la iglesia de San Agustín, que los llevan los agustinos. Él dijo que se encontraba como en casa porque él había entrado ya en ese lugar alguna vez. Recordó el 14 que fue la orden de San Agustín donde descubrió su llamado sacerdocio. Afirmó que todo niño es un sueño de Dios. Sobre los abuelos pidió que nadie los deje solos. No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Y sobre el perdón, explicó que perdonar no significa olvidar ni justificar el daño, sino no dejar que el odio se convierta en el dueño de nuestro corazón. El mensaje de la Sagrada Familia. Durante su intervención en la Basílica, el Papa reflexionó sobre el simbolismo de la arquitectura de Antonio Gaudí y la figura de la cruz. La Iglesia, como templo vivo, comparó a la comunidad como piedras vivas que construyen un proyecto constante, recordando que la vida cristiana y la Iglesia son una obra siempre en construcción, como el Escorial. La cruz y el consuelo. Vinculó la cruz de Cristo como estandarte de caridad y esperanza y afirmó que no se puede creer en Jesús al mismo tiempo que se promueve la guerra inocentes o se abandona a los que sufren. El arte y la belleza. Reconoció a la Sagrada Familia no solo como una obra maestra arquitectónica, sino como una catequesis hecha de piedras, colores y luz que sirven como un poderoso canal de evangelización. Venga, ahora vamos a hablar